Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Así debe ser, ¿verdad? Al trabajo llegamos a tiempo, ¿verdad? Porque si llegas tarde 2 o 3 veces, ¿qué haces? Mira eso. No hay misericordia, pero en la casa de Dios hay misericordia, pero no queremos abusar de eso, ¿verdad? Por eso llegamos temprano en el nombre de Jesús. Pero algunos hermanos habían preguntado de grabar el CD. Y eso es bueno, es importante. Lo que quiero que sepan es que el hecho de que grabamos, porque lo pensé, porque es importante que estén aquí, sí o no. La Biblia habla de nosotros congregarnos y estar aquí. Y sabemos que la razón por lo que lo grabamos no es para que sustituya su presencia aquí. ¿Están conmigo? La razón por la cual lo grabamos es porque sabemos que en este periodo que estamos aquí no se coge todo. Y cuando hablo de que no se coge todo es que aunque cogemos mucho, yo te aseguro que cuando tú pones el CD de nuevo vas a coger mucho más. Y cuando lo pones otra vez vas a coger mucho más. Así que el propósito, el objetivo de nosotros grabar las predicaciones es que sabemos que no todo se coge y que hay ese momento en que tenemos que también sentarnos, escucharlo y seguir escuchando. Y lo que no quiero es que sustituya el decir, pues, hoy me quedo en casa y después compro el CD. No, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que vengamos a la iglesia, nos congreguemos, somos edificados por medio del ministerio de pastores, evangelistas, profetas, maestros. ¿Están conmigo? Y entonces, pues, si fuera así, pues entonces yo me quedaba en casa y grababa el CD y lo enviaba. ¿Entienden? Pero el propósito del CD, que es una costumbre que nosotros teníamos, es siempre, y si usted ve la librería de nosotros, coge toda esa pared de la inversión que nosotros hemos hecho en el Espíritu. Nosotros íbamos a una conferencia, estábamos ahí, 3-4 servicios al día, una semana, y después comprábamos también los CDs y volvíamos a escucharlos. Y yo decía, espérate, yo no había escuchado eso. ¿Están conmigo? Así que el propósito del CD no es para sustituir su presencia. ¿Están conmigo? O sea, que usted quiere estar aquí y eso es importante, que usted venga aquí y congregue y reciba todo esto. Es importante. ¿Cuántos están conmigo? Por eso lo pensé, pero dije, está bien, porque sé que lo que estamos compartiendo es mucho y esto es para largo. Mientras estaba así estudiando esto y viendo todo lo que hay en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 podemos estar fácilmente meses. Sí, podemos estarlo. Imagínate, son 22 capítulos. Así que, ¿verdad? La oración es, Señor, dame la sabiduría, dame la facultad para yo poder explicar todo esto en el tiempo más preciso, conciso, ¿verdad? Y que se entienda. Pero usted sabe cómo es la palabra de Dios, es profunda. La palabra de Dios es como cuando usted, ¿verdad?, se tira en el mar y usted puede seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí, y seguir ahí. Y la revelación sigue viniendo y hay un momento que uno dice, espérate, esto sigue ahí, podemos estar ahí hasta que venga Cristo. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? ¿Cuántos están listos para recibir en esta noche, en el nombre de Jesús? Padre, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre, por la palabra que vamos a recibir. Te damos gracias por Señor, la revelación de este estudio, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, aumenta la fe. Tu palabra, Señor, aumenta la esperanza. Y, Señor, tu palabra enciende la pasión en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque es tu Espíritu Santo revelando a nosotros todo aquello, Señor, que
tú quieres y sabemos que necesitamos escuchar en esta noche. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque somos transformados de gloria en gloria por el poder y la revelación de tu palabra. Y no somos los mismos jamás, sino que en esta noche nuestros ojos son abiertos, nuestros oídos están atentos a tu voz y nuestro corazón es transformado y nuestra mente es renovada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, lo recibimos con mansedumbre y te damos gloria y honra a ti, entendiendo que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que ella produce tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gloria, te damos honra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, y su pueblo dice un gran amén. Así que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, que estamos en el versículo 1, capítulo 1, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que el libro de Apocalipsis, su significado es que revelación. Y esa palabra lo que significa es quitar el velo, descubrir lo que hay detrás. Así que el deseo del corazón de Dios es que nosotros conozcamos y descubramos la revelación de este mensaje que le fue dado al apóstol Juan. Primero el Padre se lo dio al Hijo, el Hijo se lo dio al ángel y el ángel se lo da a Juan, esta revelación. Y entendemos que es un libro realmente que es predictivo, que predice. ¿Por qué? Porque en el final, nosotros ¿qué? Ganamos. El final del libro declara la victoria total de Jesús. La iglesia gana, no perdemos, no somos destruidos. Y lo que esta revelación nos enseña es lo que sucede a aquellos que son parte de la iglesia y aquellos que rechazaron a Jesús y no son parte de la iglesia. Para nosotros como iglesia esto es buenas noticias. El fin del mundo no nos atemoriza. Sabemos que cuando habla de Apocalipsis está hablando de estos, habla acerca de los últimos tiempos y las cosas que van a suceder. Ahora, hablamos que está lo que llamamos el rapto y el arrebatamiento. Y ahí es cuando Jesús viene ¿a qué? A buscar su iglesia. Y está después que es la segunda venida. Amén. Y así que nosotros seremos, ¿verdad? Lo que decimos eyewitness, o lo que decimos testigos de ese juicio final, pero no somos parte de ese juicio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque en Jesús, si tú estás en Jesús, la persona que está en Jesús, estamos en Jesús, ya nosotros no somos juzgados, ya nosotros jamás seremos condenados, ya nosotros hemos sido librados, ya nosotros estamos en Cristo Jesús, por lo cual nosotros no vamos a experimentar el juicio que Dios tiene preparado para el fin de los días, para aquellos que decidieron rechazar su sacrificio. ¿Están conmigo? Y sabemos que Dios no es un Dios de ¿qué? De amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de perdón. Y su misericordia está vigente, su gracia está vigente, la salvación está vigente. Ya es un hecho. ¿Cuántos saben conmigo que Jesús ya fue a la cruz? Jesús ya pagó el precio. Ahora está de nuestra parte recibir lo que Jesús hizo por la humanidad. Está de parte de nosotros recibir lo que Él hizo por nosotros. Así que cada persona escoge. Dios, como hemos hablado antes, no envía
personas al infierno. Las personas escogen ir al infierno. ¿Por qué? Porque rechazan a Jesús. Como las personas escogen ir al cielo, ¿por medio de quién? De Jesús. Jesús es el camino, ¿qué más? La verdad, la vida. Nadie va al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, al menos que es por Jesús. Y por eso cuando vemos esta poderosa revelación, realmente yo sé que la fe va a aumentar, la esperanza va a aumentar y el amor por Dios se va a encender. ¿Por qué? Porque vamos a entender la importancia de los tiempos. Y tenemos que entender la importancia de los tiempos. Así que vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y entendemos que viene Jesús, está el arrebatamiento de su iglesia, nos fuimos con Él. ¿Qué viene después? Vienen esos años de tribulación. Pues viene el milenio, donde el diablo es arrojado en una prisión. Después él es soltado por un breve tiempo. Y entonces ahí vemos la manifestación de la segunda venida de Jesús. Y sabemos que no viene como Salvador, sino viene como juez. ¿Están conmigo? Hay una gran diferencia. Y cuando entendemos esta revelación, pues entonces vemos que el plan de Dios es perfecto. Y después de ese juicio, sabemos que vamos a estar en el paraíso que eterno, reinando con Dios por los siglos de los siglos, como Dios diseñó desde el principio cuando Él puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, el paraíso. Amén. Así que vemos que esto es importante. Y apunte esto. El fin de la vida terrenal. ¿Cuántos saben que para la vida terrenal hay un fin? El fin de la vida terrenal es solo el comienzo de la vida eterna. ¿Cuántos saben que los que están en Cristo no sufrirán muerte? En el momento en que nosotros nos separamos de este cuerpo, ¿cuántos saben que no hay dolor? Si estamos en Cristo Jesús, obviamente. Así que hay una transición que podemos decir que es más rápida que un abrir y cerrar de ojos. Aquí en la tierra cerramos los ojos. Cuando abrimos los ojos estamos en gloria. Por lo cual los creyentes, los cristianos, los que están en Cristo no le tienen temor a la muerte. Porque sabemos que en Cristo Jesús, todos los que están en Cristo Jesús, ya tú y yo tenemos vida eterna. Y estamos viviendo nuestros días terrenales. Pero cuando se acaben esos días terrenales, ¿qué comienza? Los días de gloria y la manifestación de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Así que vemos que el fin de la vida terrenal es solamente el comienzo de la vida eterna. Y los cristianos vamos a pasar a la eternidad con Dios por los siglos de los siglos. Y los incrédulos van a pasar la eternidad con Satanás por los siglos de los siglos. ¿Están conmigo? Así que le damos gloria a Dios por su redención. Él nos compró a precio de sangre. Aleluya. ¿Qué le dije? Apocalipsis 1. Dice aquí: la revelación de Jesucristo. Amén. Y sabemos que la revelación es el propósito de dar a conocer. No es esconder, sino es de dar a conocer. ¿Cuántos saben que Dios nos revela a todos
sus misterios. Hay personas que dicen, Dios es un Dios misterioso. Dios es un Dios que quiere revelar su voluntad a los hombres. Dios no quiere esconder nada de nosotros. Y vemos que la revelación o el dar a conocer de Jesucristo, que Dios le dio, ¿para qué, iglesia? Para manifestar, o eso es declarar o exponer. Que dice ahí, declarar o exponer a sus siervos. Eso es algo que Dios quiere declararnos y nos quiere exponer. ¿Y qué va a declarar Dios y qué va a exponer Dios? ¿Cómo nosotros vamos a saber lo que Dios nos quiere declarar y todo lo que Dios quiere exponer? La revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios que la tenemos aquí? Así que ya Dios declaró y expuso. Y dice aquí, a su siervo las cosas que deben suceder ¿cuándo? ¿Cuándo? Pronto es enseguida. Pronto es un breve espacio de tiempo. Pronto es algo sin demora. No se va a atrasar. ¿Están conmigo? Pronto es rápido. Pronto es en breve. Eso es algo que va a suceder que en breve, pronto, rápido, en un poco espacio de tiempo. ¿Están conmigo? Sabemos que esto es seguro y es pronto. Y dice aquí, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, número 1. Número 2, el que oye las palabras de esta profecía. Y número 3, y guardan las cosas en ella escritas. Está hablando de los hacedores. Porque el tiempo está, ¿qué, iglesia? Cerca. Versículo 4, vamos a leer y después vamos a ir versículo por versículo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y dice aquí, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y esto es poderoso, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Cuántos dicen amén? Vemos la revelación aquí. Dios nos está revelando las cosas que Él quiere que nosotros sepamos, que somos reyes y sacerdotes, que hemos sido lavados por su sangre, liberados por su sangre. Dice aquí, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8 dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Ahí vemos la persecución. Ahí vemos que él sufrió, ¿verdad?, esta persecución por medio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía una diestra, dice aquí, tenía en su diestra, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, escucha, las cosas que has, número 1, has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Vemos que él le dice: escribe lo que tú has visto. ¿Cuántos saben que Juan anduvo con Jesús? Dice: escribe lo que estás viendo ahora y escribe las cosas que van a suceder. Eso te resume el libro de Apocalipsis, lo que sucedió, lo que está vigente y lo que ha de venir. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son ¿qué? Los ángeles, escríbalo. Y las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí te da la revelación de las 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos los vieron ahí en el versículo 20? Ahora, vemos aquí, vimos el versículo 1 y todo lo que nos reveló y nos habla de cómo el velo es quitado y todo esto es revelado. Y vemos que Juan da testimonio porque sabemos que estuvo con Jesús, y vemos que el ángel le declara todo aquello a Juan que él tiene que escribir. Y vemos que cuando en el versículo 3 claramente dice: bienaventurado ¿quién es, iglesia? El que lee, el que oye y el que guarda. El que lee, el que oye y el que guarda es bienaventurado. La importancia de esto, y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, rápido. Mateo capítulo 7, porque dice: bienaventurado es quien, el que lee, el que oye y el que guarda. Así que tenemos que entender la importancia de lo que Jesús nos revela aquí en este versículo 3 de la profecía de Jesús. Le dije Mateo capítulo 7, ¿verdad? Mateo capítulo 7. Vaya conmigo al verso 24. La importancia de nosotros ser, ¿qué? Hacedores. Vemos que leemos. Es importante leer la palabra de Dios. Así que bienaventurado ¿quién? Quien lee. Porque quien lee conoce. Quien oye recibe. Y quien guarda hace. Conoces, recibes y haces. Apúntelo. Conoces, recibes y haces. Y dice: bendecidos aquellos que oyen, que leen, que oyen y guardan.
Mira lo que nos dice Mateo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues ¿qué dice ahí? Ahí vemos Jesús hablando. ¿Está en línea con lo que dice el versículo 3, sí o no? Dice, bienaventurado el que me oye estas palabras y qué más, y las hace. Ahí vemos Dios sellando esa revelación. La compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca. Y sabemos que esa roca es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Si estamos edificados sobre Jesús, no podemos perder. Dice, descendió ¿qué? Lluvia. Vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, este es el desaventurado, oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato, que edificó su casa sobre la arena. Sabemos que cuando habla ahí de insensatez, no es porque la persona era ignorante. ¿Están conmigo? La persona había escuchado, pero no hizo. ¿Se acuerdan que hablamos que esta es la persona que es negligente? ¿Están conmigo? No somos negligentes, somos diligentes. Así que dice, cualquiera que oye estas palabras, o no es ignorancia, no podemos decir, Dios, tú no me lo dijiste. Porque si Dios quiere que tú hagas algo, Dios te lo va a decir. Dios no se va a aguantar, Dios no te lo va a esconder. Dios no quiere que tú caigas, Dios no quiere que tú sufras. Dios siempre está hablando. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nos ha dado un consejo y ha sido ignorado? Porque Dios dice, es que no tienes nada en mí, no vas a poder echar la culpa jamás y nunca, porque todo yo lo he puesto. Y dice aquí, edificó, sabemos, esa casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza o con ímpetu contra aquella casa. ¿Qué sucedió? ¿Y qué fue grande la? Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba. ¿Cuántos saben que Jesús era un maestro? Así que Él les enseñaba como quien tiene que, y no como los escribas. ¿Por qué? Porque cuando tú vives lo que predicas o tú vives lo que hablas, en sí hay autoridad. ¿Están conmigo? Pero si no vives lo que hablas, esos son palabras que huecas, consejos huecos. Mira lo que nos dice el Salmo 1. Así bienaventurado el que oye ¿qué? El que lee, el que oye y el que hace. Y sabemos que el que lee, conoce, el que oye, recibe, y el que guarda, lo hace. Salmo versículo 1 dice, estamos viendo bienaventurados, bendecido, dichoso es. Dice aquí, el varón que no anduvo en consejos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. Sino, aquí está, que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y el resultado es que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y sabemos que agua es símbolo de la palabra de Dios, que da su fruto en su tiempo. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios produce en nosotros la voluntad de Dios? Así que si nosotros estamos plantados en la palabra de Dios, vamos a dar fruto en cuanto a la voluntad de Dios. Pero le añado más, ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta? Así que el fruto es bueno. Y dice, su hoja no cae y todo lo que hace
todo lo que hace. Próspera. ¿Por qué prospera? Porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es acrisolada. ¿Qué quiero decir? La palabra de Dios no tiene defectos. La palabra de Dios siempre prospera. ¿Están conmigo, iglesia? Así que vemos aquí lo que nos dice el versículo 13. Y obviamente apunte esto, no vamos a ir por el tiempo, pero Santiago 1, versículo 22 al 25, te habla de que no seas solamente un oidor olvidadizo, sino que seas un hacedor de la palabra de ¿qué? De Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. No seas un oidor olvidadizo, sino sé un hacedor de la palabra de Dios y serás bienaventurado. Aquí vemos que en el versículo 4, porque estamos yendo, ¿verdad? Nos dice que en el versículo 4 habla de Juan, las 7 iglesias que están en Asia. Dice: gracia y paz del que es, y que era, y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, estoy en el versículo 4 de Apocalipsis 1. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con sus sangres y nos hizo reyes y sacerdotes, dice aquí, para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Dice: aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Aquí en el versículo 4, cuando habla de las 7 iglesias, son las congregaciones literalmente. Estas son las 7 iglesias en Asia. Y vemos que aquí vemos el número 7, que es un número simbólico. Número 1, que apunten, que representa perfección. El 7 representa totalidad, algo que está completo. Vemos que es perfección, totalidad, completo. Importante. Cuando nos habla de gracia y paz, sabemos que la gracia es el favor no merecido de Dios. Y cuando habla de la paz, es el resultado que nos da la gracia de Dios. ¿Cuántos saben que es paz el entender que tú y yo no hemos sido condenados? ¿Cuántos saben que es paz a nuestros corazones en que tú y yo no vamos a ser juzgados? ¿Cuántos saben que es paz en nuestros corazones el hecho de que sabemos y conocemos sin duda ninguna que tenemos vida eterna? ¿Cuántos saben que es paz, que es tranquilidad? Que sin duda tú y yo vamos a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Que en un momento dado vamos a estar con Él. Eso es paz. Dice: el que es, el que era, el que ha de venir, se refiere a Jehová nuestro Dios. Sabemos que los 7 espíritus simbolizan, como les dije, la perfección, la totalidad de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el Espíritu Santo? Y sabemos que uno de los nombres del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y sabemos que Él es el Consolador. Y eso lo vemos en Juan 15, 26. Apúntelo por el tiempo. Vemos que Jesucristo, y esto lo vemos en Juan 3:32, testificó de la verdad. Y vemos que Él es el primogénito de los muertos. Eso lo vemos ahí en el versículo 5. Él es el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir cuando Él habla del primogénito de los muertos? Vemos que Él no fue el primero en resucitar de los muertos, pero sí fue el primero en resucitar para no morir más. Vaya conmigo a 1 Corintios,
Él resucitó, así que Él es el primogénito de los muertos, el primero que resucitó para no morir más. Él es el primero. ¿Y quiénes somos nosotros? Le seguimos a Jesús. Nosotros hemos resucitado igualmente para no morir más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú y yo no morimos más. Y cuando vamos a 1 Corintios 15, quiero que vaya conmigo, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Dice: primicias de los que durmieron es hecho. Porque, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos que mueren. ¿Por qué mueren? Porque permanecen en un estado de pecado. Sabemos que para nosotros, ser perdonados tenemos que recibir a Jesús. Dice: también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, escuche, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Entonces vamos aquí al 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Están conmigo? Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios, o al Dios y Padre, cuando haya suprimido ¿qué? Todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿qué? La muerte. Ahora quiero leerle esto, así que esté atento, en la versión NBB. Atento, porque aquí se lo clarifica un poco más. Versículo 20 dice: pero Cristo sí resucitó, y al resucitar se convirtió en el primero de los que resucitarán un día. La muerte entró en este mundo por lo que un hombre hizo. Sabemos que es Adán. Pero gracias a lo que otro hombre hizo, Jesús, habrá resurrección de los muertos. Morimos porque tenemos parentesco con Adán, pero viviremos por estar unidos ¿qué? A Cristo. Todo, sin embargo, en su debido orden. Cristo resucitó primero. Luego, cuando venga Cristo, resucitará ¿qué? Su pueblo. ¿Está hablando de qué? Cuando Él viene a buscar ¿qué? Su iglesia. ¿Están conmigo? Después llegará el fin, cuando Cristo entregará el reino a Dios, el Padre, tras haber acabado por completo con todo poder, dominio y autoridad. Porque Cristo tiene que reinar hasta derrotar a sus enemigos y ponerlo bajo sus pies. El último de ellos es la muerte. ¿Alguien puede decir amén? Vemos aquí la importancia de todo esto. Mira lo que nos dice, quiero que vaya conmigo. Vamos a ver aquí. Jeremías 10. Jeremías 10. Y deja buscárselo aquí, porque quiero leérselo también en esta versión tremenda. Jeremías 10. Versículo 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay, dice que, semejante a ti. Él es el Dios todopoderoso. Vemos aquí que por medio de su sangre
Él nos lavó, podemos decir, nos liberó, nos soltó de todo pecado, de toda maldad. Y por medio de la muerte de Jesús, tú y yo tenemos lo que llamamos ese perdón de pecados. Ahora, versículo 6, ahí están conmigo, ¿verdad? Dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En Lucas 12:32 dice que Él se ha placido darnos el reino. Y sabemos que este reino es que vigente. Somos reyes, apunte, porque se nos dio que un reino. Tú no puedes ser rey sin tener un reino. Somos realeza. Vaya conmigo a Apocalipsis 20, ahí mismo Apocalipsis 20, versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice: bienaventurado y santo al que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, y no tiene, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán ¿qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Está hablando ahí del reino. Apocalipsis 22, versículo 5, rapidito, dice: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que cuando habla del capítulo 1 al 3, obviamente está hablando, la iglesia está aquí. Ya en Apocalipsis 4 al 19 la iglesia no está. Todo lo que sucede ahí, en esos capítulos, no tiene nada que ver con la iglesia. 20, 21 y 22 tiene que ver con la iglesia, el milenio, el reino, su segunda venida y la victoria final. ¿Están conmigo? Así que versículo 7 vemos aquí. Quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, porque aquí nos habla, en el versículo 7, dice que Él viene, ¿qué? En las nubes. Y los que le traspasaron lo verán. Y dice que habrá, ¿qué? Lamentación. Primera de Tesalonicenses le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos llegaron ahí? Me ganaron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 10 dice: y esperar. Vamos al 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar, ¿qué dice ahí? De los cielos, su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué te deja saber? Que ahí habla del arrebatamiento de la iglesia, porque sabemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Están conmigo? Vemos que no vamos a pasar por esa ira, por ese juicio. Y aquí en el versículo 7 nos confirma. ¿Cuántos lo vieron conmigo? Vayamos a ir rapidito de nuevo para verlo. Dice aquí: viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así que Él viene en las nubes. Ahora, aquí en el versículo 8 nos dice que Él es el alfa y Él es ¿qué? El omega. Él es el principio y Él es el fin. Dice ahí: Él es, el que era, el que ha de venir, ¿y qué más? El Todopoderoso. Amén.
Así que aquí vemos, número 1, que Él dice, yo soy. Sabemos que la primera revelación, para que usted pueda entender el poder de lo que Él dice aquí, lo vemos en Éxodo 3:14, que le dice Dios a Moisés. Cuando Él le dice, Señor, ¿qué les voy a decir? Él dice, yo soy. ¿Qué dice Él? Yo soy. Yo soy el que soy. Hay una traducción que dice, yo soy el que es. Por eso ahí dice, yo soy el alfa, la omega, principio, fin, dice el Señor, el que es. Sabemos que el que es y el que era y el que ha de venir tiene que ver con el yo soy. Tiene que ver con Jehová Dios. Todo esto está ahí ligado en uno. Yo soy Jehová. Lo vemos a través de Isaías. Yo soy el Dios de tus padres. Y vemos que, para que vayan apuntando, el poder de lo que es el yo soy. Número 1, Él es el pan de vida. Él dice, yo soy el pan de vida. Número 2, dice, yo soy la luz del mundo. Número 3, dice, yo soy la puerta. Y todo esto es en el libro de Juan, Evangelio según San Juan. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy Dios y no hay Dios aparte de mí. Vemos aquí que yo soy el primero. Yo soy y no hay Dios antes de mí. Este sí quiero que lo apunten, Isaías 43:25. Yo soy quien borro todas tus rebeliones. Isaías 45:19 dice, yo soy Señor. Yo soy Jehová. Yo soy Señor. Yo soy Adonai. Yo soy dueño. Y vemos que Jehová es Yahweh. Y Yahweh quiere decir yo soy. ¿Cuántos saben que Él es Jehová que Jireh? Para que lo vea. ¿Qué quiere decir Jehová Jireh? Así que Dios dice, yo soy tu proveedor. Él es Jehová Shalom. ¿Qué dice Jesús? Yo soy tu paz. Él es Jehová nuestro pastor. Jesús dice, yo soy tu pastor. Si vemos los nombres de Dios, tiene que ver con lo que Dios es. Cuando tú dices yo soy lo que soy, yo soy el que es, está hablando de lo que Dios es. ¿Qué quiere decir? Obviamente, que Él es todo lo que tú y yo necesitamos. Yo soy o Él es. ¿Cuántos saben que Él es la vida eterna?
Él es la verdad que nos hace libres. ¿Lo están viendo conmigo? Eso quiere decir que cuando Él dice aquí, yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, está hablando de quién Él es y quién Él es para nosotros. Amén. Eso es importante que lo anoten ahí. Y hay mucho más en esto, pero obviamente por el tiempo, pero esto es algo que quería darle un pequeño fundamento de lo que dice el versículo 8. ¿Cuántos están conmigo? Versículo 9. Si la pastora puede ponerla ahí. Sabemos que habla ahí de la persecución por la cual Juan tuvo que pasar. Sabemos que él estaba en esa isla de Patmos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Sabemos que él estaba bajo la persecución y ahí fue que lo habían enviado. Versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu. Dice, en el día del Señor. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Sabemos que cuando él habla de esto, está dando la importancia. Cuando habla el día del Señor, el día del Señor es el primer día de la semana. Amén. Todo esto tiene que ver con posición, con lugar. ¿Qué es primero? ¿Qué debe ser primero en nuestras vidas? Así que todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser primero. Y cuando habla de primero, habla de consagración. Por eso le consagramos el primer día de la semana. ¿A quién? A Dios. Tenemos que aprender lo que es primero. ¿Qué debemos hacer cuando nos levantamos por la mañana? Consagrarnos a Dios. En todo lo que hacemos, nos consagramos a Dios. Vemos que el mensaje o la revelación que Dios nos da no era para esconderse, sino era para revelarlo y para ser, escuche, leído por los cristianos. Cuando habla aquí, vaya conmigo al versículo. Vemos que en el versículo 11 revela el mensaje a las iglesias. Habla de los 7 candeleros. Y en el versículo 13 vemos que entre los candeleros, que son las iglesias, ¿qué son los candeleros? Se encuentra Cristo. Y vemos que Cristo y la iglesia que están unidos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Sabemos aquí que en ese mismo versículo nos habla de la ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué representa eso? La ropa que sacerdotal. Sabemos que Él es rey y sacerdote. Sabemos que también fue holocausto y cordero. Dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero que sepa que oro es material de alto valor, porque Jesús es real sumo sacerdote. Dice aquí la Biblia que sus cabellos eran blancos. Quiero decirle que el blanco indica que pureza y santidad. Sus ojos como llama de fuego, fuego que penetra. Nada puede resistir el fuego. ¿Están conmigo? ¿Qué quiere decir? Que los ojos de Jesús son los ojos que todo lo ven.
Y eso lo vemos en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice que todas las cosas están ¿qué? Desnudas ante Dios. Todo lo puede ver. Cuando nos habla de que sus pies son semejantes al bronce bruñido, está hablando, cuando habla de sus pies, está hablando de fuerza, capaz de destrozar. Y cuando habla del brillo, bruñido, está hablando de algo que está pulido. Cuando habla de voz, como estruendo de muchas aguas, escuche, está hablando de fuerza, está hablando de poder, está hablando de autoridad, como las aguas en una cascada. Versículo 16 dice en su diestra, eso quiere decir su mano derecha. Hay que majestad, poder y fuerza. Cuando habla ahí mismo en ese versículo 16 de las 7 estrellas, son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Cuando ahí nos describe que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, una espada larga y pesada, se refiere a la fuerza de sus palabras para enjuiciar. Y esto quiero que lo vea conmigo, Juan 12:48. ¿Qué representa la espada? Sabemos que representa la palabra de ¿qué? De Dios. Por eso es afilada, es de 2 filos. La palabra penetra lo que nada puede penetrar. ¿Están conmigo? Y en Juan 12, aquí vemos Jesús. Juan 12. Versículo 44. Dice aquí, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, el Padre. Sabemos que en Juan 5:24 nos dice que Él es la vida eterna. Dice, y el que me ve, ve al que me envió. ¿Cuántos saben que Juan 14:9 dice, si me has visto a mí, has visto a quién? Al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo que aquel cree en mí, circule eso ahí, no permanezca en tinieblas. Yo vine al mundo para que todo aquel, tú y yo que creemos, no permanezcamos en tinieblas. Porque sabemos que Jesús es quien alumbra a los hombres. Él es luz. ¿Y qué hace la luz? Echa fuera las tinieblas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Aquí está el versículo 47. Al que oye mis palabras. ¿A quién está Jesús dándole la responsabilidad? A nosotros. Así que si nosotros somos responsables, ¿podemos culpar a alguien? Así que ustedes saben lo que quiere decir responsabilidad, ¿verdad? Es la habilidad de responder. Eso es lo que es responsabilidad. Yo tengo una habilidad para responder. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no, dice aquí, yo no le juzgo. ¿Vieron eso? Porque no he venido a ¿qué? A juzgar al mundo, sino a ¿qué? A salvar al mundo. Hay personas, vemos que hay personas que dicen, Dios está enojado conmigo, eso fue Dios, porque yo no hice esto y aquello. ¿Qué leímos aquí? ¿Qué dice ahí? Yo no he venido a juzgar. ¿Qué dice ahí? Yo vine a ¿qué? A salvar. ¿Están viendo esto? Eso es poderoso. Se lo voy a leer de nuevo porque en el nombre de Jesús. El que oye mis palabras y no las guarda. Mira lo que dice Jesús.
yo no te juzgo. No te juzgo. Mis mandamientos, mis palabras, si tú no los haces, yo no te voy a juzgar. Y esto es fácil, se lo va a hacer entender. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Qué? La palabra misma. Porque esa palabra es una espada de dos filos. La palabra que ha hablado, ella te juzgará ¿qué? En el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús nos da la revelación de su plan, de su voluntad, ¿quién es responsable? Ya no podemos decir no tenemos el conocimiento. Ya no podemos decir que somos ignorantes, que no lo sabía. Porque si leímos al principio, ¿se acuerdan? Que dice, bienaventurado el que lee, el que oye y qué más. O sea, quiere decir que el que conoce esa palabra, sabemos que conoces, recibes y ¿qué va después? Si tú no la haces y viene el viento y sopla con ímpetu, pero no estabas fundado sobre la roca, sino sobre la arena, ¿quién escogió? Tú escogiste. ¿Está Dios juzgándote a ti? Tú eres responsable. Somos responsables de nosotros mismos tomar ese conocimiento, tomar la palabra de Dios y ponerla a funcionar en nuestras vidas. Hay personas que están culpando a Dios. Y Dios dice aquí, ¿cuántos lo vieron conmigo? Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Dice, el que rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día que postero. Quiere decir, no hay excusa. ¿Están conmigo? Aquí está mi palabra. Aquí está. No está escondida. ¿Están conmigo? Está revelada. Dice el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia ¿qué? Cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Si alguien te da un buen consejo, es bueno porque al ponerlo por obra, ¿qué te va a traer? Un buen resultado. ¿Quién es responsable de poner ese consejo por obra? ¿Dios te juzga? No. ¿Dios te condena? No. Para resumirle, se lo pongo así. Lo que tú siembras, ¿es Dios responsable de lo que tú siembras? ¿Quién es responsable de sembrar? Así que Dios nos ha dado su palabra y hay gente que anda culpando a Dios. Él es el yo soy. Él es todo lo que tú necesitas. Por eso es bien importante entender esto, que nuestra relación con Jesús es personal. Tú nunca te puedes basar, a mí no me importa quién sea, en las experiencias de otro. Yo sé que Dios es el sanador. ¿Están conmigo? Si una persona no recibe sanidad, no lo podemos juzgar, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Yo sé que Él es el sanador, porque la Biblia lo dice. Dice, yo sano todas tus enfermedades. Una cosa sí sabemos, pero no sabemos qué había en el corazón de esa persona. Porque Jesús dice que la fe le agrada a Él. Por fe recibimos. Cualquiera que dijera este monte, quítate
Y sabemos que Dios no es hombre para mentir. Por eso cuando a veces hay testimonio de personas y dicen, pues esta persona no recibió su milagro, no le ponga atención a eso, no contamine su corazón, llene su corazón de la palabra. Este es el consejo divino. No podemos basarnos en las experiencias de otros, es lo que le estoy diciendo. ¿Están conmigo? No, yo me voy a basar en mi experiencia con Dios. Señor, tu palabra dice que Él es el sanador, que Él es el salvador, que el deseo del corazón de Dios es que nadie ¿qué? Se pierda. Entonces a veces se lo voy a poner así. ¿A quién nosotros estamos llamados a seguir? No a los hombres. Y entonces hay personas que piensan que si algo no se manifiesta, dice Dios no lo sanó. ¿Cuántos saben que eso es un error? ¿Por qué? Porque ya Dios lo hizo en la cruz. Ahora tú y yo estamos en la posición de ¿qué? De recibir lo que hizo en la cruz. Por eso cuando dicen no fue la voluntad de Dios sanarlo, no digas eso, porque ya Jesús fue a la cruz. Ya la voluntad de Dios está hecha. Y la voluntad de Dios, Romanos 12:2 dice que es buena, que es agradable, que es perfecta. Entonces gente dice, no fue la voluntad de Dios. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? No fue la voluntad de Dios salvarlo. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿Están conmigo? Hay que despertar a esa revelación. ¿Por qué? Porque así es que el diablo nos roba. Entonces no estamos disfrutando de lo que Dios ya nos dio porque pensamos, no fue la voluntad de Dios hacerlo. Y entonces te quedas cómodo con ese pensamiento que no es de Dios, que es del diablo, porque ya Jesús pagó el precio en la cruz. ¿Me están entendiendo? Estamos hablando de la revelación de Jesucristo, ¿sí o no? Y Él dice, yo soy. ¿Lo vieron conmigo? Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. ¿Qué quiere decir? Que si comemos de ese pan tenemos que vida. Yo soy tu luz. Yo soy tu paz. Yo soy tu victoria, Jehová Nisi, tu estandar. ¿Están conmigo? Entonces, a veces, por eso hay que tener cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Porque lo que dice la Biblia sobrelleva las experiencias de las personas. ¿Están conmigo? Y y el diablo usa eso, ¿para qué? Para que tú mengues en fe y te digas, pues, lo que será, será. ¿Están conmigo? ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Y ya Dios lo dijo. Y lo que Dios dice, nadie lo puede cambiar. Y no he terminado ahí, pero dice, vamos a ver esto, porque es lo que le estoy hablando. ¿Vieron eso conmigo ahí, verdad? Es la palabra. O sea, Dios nos revela su palabra y nosotros somos responsables de recibirla. Él dice, pero yo no te juzgo, yo no te condeno. Si la recibes, eres bienaventurado. Si la desechas, pierdes. Pero no podemos culpar a Dios. Y entendemos que no es Dios juzgándonos o condenándonos. Él vino a salvar. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice Primera de Juan. Y con esto vamos a cerrar. Y entonces vemos como el diablo le ha robado a la iglesia. Ahí dicen, wow, pues tal persona era tan, ¿verdad? Era esto, era aquello. Tanto conocimiento que tenía. Y eso tenemos que poner los ojos en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el sacrificio, Jesús, ¿qué tú hiciste ahí? Tú me salvaste, tú me sanaste, tú me liberaste, tú me redimiste de toda maldición. No bajemos la guardia. ¿Están conmigo? Dice, puesta toda la armadura de Dios, para que, dice, en el día de prueba estés firmes.
Cuando vengan todos esos dardos, estás firme. ¿Qué le dije? Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan, versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo o la palabra de ¿qué? De vida. ¿Qué hay en la palabra, iglesia? Hay vida. Por eso no podemos aceptar algo menos que la vida. Porque la vida fue ¿qué? Manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús. Esa es la palabra encarnada. Lo que hemos visto, vuelve y te repite, y oído, eso que anunciamos o testificamos, para que nosotros tengas comunión. Dice aquí con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con quién, iglesia. Ahí está. Esa es la vida, y con esto termino. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Aquí vuelve y te lo dice. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo era qué? Con Dios. El que es, el que era. Ahí te está hablando. Y el verbo era Dios. El que es, el yo soy. Todo lo que tú necesitas. El que era. Dice, versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y ahora quiero que lea esto conmigo. ¿Qué dice ahí, iglesia? Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Así que no podemos aceptar nada menos de lo que es la victoria que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Victoria sobre la muerte. Victoria sobre la enfermedad. Victoria sobre la pobreza. Victoria sobre la maldición. ¿Están conmigo? Así que tú y yo no estamos en maldición, sino estamos que bajo bendición. Tú y yo estamos sanos por la llaga de Jesús. Tú y yo somos salvos, somos ahora por el sacrificio de la cruz. Tú y yo estamos en luz y no hay tinieblas en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Apunte eso. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la luz. Y dice que las tinieblas no van a prevalecer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aleluya. Padre, gracias. En nombre de Jesús. Ahí tiene una buena asignación. Usted quiere sacarle jugo a ese versículo. Busque todo, escuche, lo que represente tinieblas. Y busque todo lo que representa luz. Y ahí, cuando usted haga ese estudio ahí,
usted va a ver todo lo que la luz, toda la tiniebla que la luz vence. Ahí usted ve cómo la luz prevalece. Sáquele el jugo a ese versículo ahí. Por lo menos sé que se va a quedar por lo menos 1 hora pegado estudiando eso. ¿Está conmigo? ¿Ah? La luz y todo lo que representa las tinieblas, y ahí usted puede comparar todo lo que la luz ya venció. Porque es que dice que las tinieblas no prevalecen. ¿Quién lo dijo? Y si Dios lo dijo, es así, no prevalece. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra que hemos recibido en esta noche. Te damos gracias por la revelación que es en Cristo Jesús. Espíritu Santo, tú sigues aumentando, vivificando, mostrando, Señor, la poderosa revelación de tu palabra en nosotros, aún en sueños, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, soñamos con la revelación de Jesucristo y su palabra. Él es luz, Él es vida. Él es luz, Él es vida. Él es el yo soy. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque entendemos que ella no retorna atrás vacía y que sí produce tu voluntad en nosotros. De eso estamos convencidos y no hay duda, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Amén. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.